El otoño del año 2008 llega a su fin en las montañas del Cáucaso. Con toda la belleza de sus cumbres nevadas y bosques dorados. Pero para los habitantes de Osetia del Sur, anuncia una dura prueba a su capacidad de supervivencia. Los osetos deberán sobrevivir al frío invierno que se aproxima entre los escombros y ruinas dejados por el ataque militar que lanzara Georgia sobre ellos la noche del 8 de agosto del 2008. Todo comenzó 4 horas antes del ataque, con el anuncio en televisión del presidente georgiano, Mikhail Saakashvili, prometiendo respeto, paz y autonomía para Osetia del Sur, jurando amor a esta nación. Quiero apelar una vez más a ustedes, mis queridos compatriotas, y decirles que como presidente y como persona, yo amo a los osetios. Siento mucho orgullo y respeto por la cultura y la historia de Osetia. Todos los étnicamente osetios han jugado un papel integral en la historia de Georgia por muchos siglos. Estamos orgullosos de ustedes y orgullosos de nuestra unidad. La fuerza de Georgia está en su diversidad. Georgia nunca ha sido ni será un país monoétnico, solo de georgianos. Por encima de sus orígenes, Georgia es igual para todos. Cuidemos de nuestro país juntos. Unámonos para protegerlo de la violencia. Trabajemos juntos por un futuro mejor. Olvidemos los golpes negativos del pasado y pensemos en nuestro futuro juntos. Como el beso de Judas, esa fue la señal para iniciar el ataque militar a traición sobre la población civil de Osetia. La noche del 7 al 8 de agosto, los fascistas georgianos en tanques atacaron a Osetia del Sur mientras dormíamos. La noche del 7 se inició el fuego masivo, la artillería masiva en la ciudad y las aldeas alrededor de la capital. Fue el terror total. Nos dispararon con artillería, con cohetes zenit, granadas, bombas, desde tanques. Atacaron con todo a la población civil. Cinco veces dispararon desde tanques contra mi casa y después lanzaron bombas sobre nosotros, el techo, las paredes, todo se vino abajo. El fuego venía de allá, del ejército georgiano. Los disparos masivos venían de aquel lado, no de Rusia ni de Osetia del Norte. Las ambulancias y los socorristas no podían salir porque les disparaban. El 7 de agosto por la tarde, el presidente de Georgia, Mikhail Saakashvili, prometió a todos el cese al fuego y el inicio del diálogo. Ofreció una conferencia proponiendo la paz en cualquier formato. Dijo estar dispuesto a todo por la paz. Eso fue lo que dijo. Pero en ese momento, su ejército inició la invasión. Para Osetia, se trata de la crónica de una traición anunciada y la sombra del genocidio en contra de este pueblo milenario. Muchos que se durmieron esperanzados en la promesa de paz de Saakashvili ya no despertarían jamás. Solo pudieron salvarse aquellos que, conociendo los antecedentes y la mentalidad de Saakashvili, se protegieron y salvaron a sus hijos, iniciando la evacuación inmediata de pueblos y ciudades.
El presidente Saakashvili, por decirlo suavemente, nos engañó a todos, engañó al mundo e inició la guerra. Con las armas en la mano, el presidente mintió ante todo el mundo cuando anunció la paz e inició la guerra. Nos atacó a traición con helicópteros y con aviones, con artillería pesada. ¿Cómo entender algo así? Ninguna persona con la mente sana podría dar la orden de destruir toda una ciudad, destruir los pueblos y aldeas, cuando no ha habido nunca ninguna base militar en la ciudad de Tzhimbal. El ataque a la ciudad fue hecho pensando exclusivamente en causar el máximo de muertes de civiles. No existe ningún ejército osetio que justifique un ataque de estas proporciones y con este armamento. Ellos ocultaban el genocidio del pueblo de Osetia. El hecho es que Georgia comenzó la guerra bombardeando a medianoche una ciudad pacífica que aún dormía, cuando una hora antes decían que querían la paz, lograr un acuerdo. Eso fue algo muy bajo por parte de la dirigencia georgiana. No ocultamos nada, el resultado está en las calles. El ataque militar de Georgia constituyó una operación de limpieza étnica. Su nombre clave, Operación Campo Raso, revela la intención de exterminio contenida. Su objetivo no declarado era acabar con la población nativa de Osetia, liberar a Osetia de los mismos osetos. Esta acción, catalogada como un crimen de guerra por los osetos, fue aún más ofensiva para el mundo por lo significativo de la fecha elegida para el ataque, el 8 del octavo mes del 2008. La operación Campo Raso fue decretada por el presidente Mikhail Saakashvili el mismo día que el mundo celebraba el inicio de los Juegos Olímpicos en Beijing, símbolo de la paz y fraternidad entre los pueblos. Saakashvili es el principal aliado de Estados Unidos en el Cáucaso. Se formó ideológicamente como becario del Departamento de Estado norteamericano a través del programa de graduados Edmund Muskie. Estudió en la Escuela de Leyes de la Universidad de Columbia en Nueva York y en la George Washington University, desde donde inició su carrera política. Saakashvili llegó al poder en Georgia subido en la ola del nacionalismo, gracias a una de las llamadas revoluciones de terciopelo, modernas campañas mediáticas orquestadas por organizaciones presuntamente no gubernamentales. Estas organizaciones, supuestamente orientadas a fomentar la democracia, son respaldadas por grandes transnacionales y organismos progubernamentales de Estados Unidos, y están dedicadas en la práctica a apoyar a líderes locales cercanos a intereses militares y petroleros de sus patrocinadores. El apoyo de Estados Unidos a Georgia fue claro desde 1994, cuando Norteamérica designó al Cáucaso como zona de máxima prioridad para sus intereses. Entonces todo cambió, el diálogo previo, los planes de formar un estado de unidad, todo eso fue borrado y los americanos claramente marcaron su ruta, llevaron a Saakashvili al poder, quien empezó a mostrar su soberbia. Los georgianos empezaron a actuar de manera intolerante cuando llegó al poder un grupo enérgico de jóvenes tecnócratas pro-norteamericanos que visualizaban la región como si fuera un juego de computadora y empezaron a mover sus piezas, a usar el poder como si se tratara de un videojuego. Hablamos de una élite política en Georgia contaminada de nacionalismos, de xenofobia, con tintes fascistas.
Cambian los rostros, pero el discurso sigue siendo el mismo. Nos decían, si se integran a Georgia, todo estará bien. Nos hablaban sobre la democrática Georgia, de sus líderes democráticos y del futuro luminoso que ellos preparaban para nosotros. Pero resulta que si te niegas ese futuro luminoso, entonces debes ser exterminado. Nos dicen, si no quieres nuestros cines y supermercados, entonces recibe nuestras bombas. Así es su democracia. Ellos del lado del gatillo y nosotros del lado donde caen las bombas. El hecho concreto es que Georgia aumentó 10 veces su potencial bélico. Nosotros lo denunciamos en todos los foros, pero siempre nos intentaban convencer en todos los niveles de una Georgia amante de la paz. Este juego llevó a su consecuencia lógica, la tragedia del ataque georgiano a Osetia. Su única elección era a quién atacar primero, a Osetia o a Abjasia. Hoy, la responsabilidad recae en los norteamericanos que no quieren reconocer que fallaron al apostar al tipo equivocado. Saakashvili mostró desde el principio una vocación militarista y gran cercanía a George Bush y los intereses que éste representa. Saakashvili comprometió a su país al enviar 20,000 de sus hombres a Irak en apoyo a sus aliados estadounidenses, convirtiendo así a la pequeña Georgia, con poco más de 1 millón de habitantes, en la tercera fuerza militar presente en Irak. Con esto, pretendió pagar el apoyo recibido y lograr su ingreso a la OTAN, con el abierto respaldo americano y la desconfianza de los miembros europeos. El líder georgiano ha comprometido la economía de su país al elevar en pocos años su presupuesto militar de 30 millones a 1,000 millones de dólares. Por ahora, el gobierno georgiano se mantiene a flote, en gran parte, gracias a la asesoría y el apoyo militar que recibe de la OTAN y de sus aliados, así como de los recursos económicos que le son otorgados bajo el formato de una supuesta ayuda humanitaria. Todo esto a cambio de su lealtad política. Un claro ejemplo se dio cuando días antes del ataque a Osetia, fuerzas militares de Georgia y de la OTAN realizaron maniobras conjuntas con miles de soldados en simulacros de ataque cerca de la frontera norte, en lo que hoy se considera un ensayo general para la invasión. En estos simulacros, los georgianos ejercitaron las tácticas y probaron las armas de la OTAN, preparándose para el ataque a Osetia. A pesar del fracaso de su aventura militar, la voluntad bélica de los aliados de Saakashvili parece no cambiar. A pocos meses del conflicto, Abjasia y Osetia denunciaron ante la comunidad internacional la intención norteamericana en la OTAN de financiar la reconstrucción y fortalecimiento de la estructura militar georgiana con un presupuesto de hasta 4 millones de dólares. La guerra sigue siendo una gran tragedia para la gente común y un gran negocio para unos pocos. Estados Unidos cuenta con el presupuesto militar más grande del planeta y de toda la historia, mayor al del resto del mundo en su conjunto. Si sumamos a sus aliados y subsidiados, la cifra rebasa los 700 billones de dólares. Así, mientras la guerra cobra sus víctimas y la economía mundial se encuentra a pique, la industria bélica ligada al Pentágono crece y se enriquece. Esa es la verdadera razón de esta y muchas guerras aparentemente absurdas. Yo vi armas producidas por Occidente. Vi tanques, ametralladoras abandonadas por los georgianos en las calles y caminos de Osetia del Sur. Entonces me pregunto, ¿por qué la tecnología militar norteamericana, las armas de Estados Unidos, debían matarnos? ¿Y por qué esta gente con armas occidentales en las manos atacaron a Osetia del Sur?
El hecho es que casi todo el armamento provenía de Estados Unidos, de Ucrania y sus aliados. Eso ya quedó demostrado. El papel de Estados Unidos en el conflicto fue muy serio. La preparación y entrenamiento del ejército de Georgia bajo los nuevos estándares de la OTAN, el adiestramiento de fuerzas especiales y la implementación de tácticas de ataque al estilo norteamericano, a la distancia, sin contacto, primero bombardeo masivo y después invasión, al estilo de la ocupación a Irak y operaciones similares. Es un caso de exportación del nuevo know-how de la guerra norteamericana. Cualesquiera que hayan sido las señales que envió Washington a Georgia, y aunque hoy Washington diga que ellos siempre le advirtieron que una solución de fuerza era inaceptable, Saakashvili lo tomó como un aliciente y como un apoyo incondicional. Puede ser pura manipulación y ahora no quieren reconocerlo. En todo caso, el hecho es que Estados Unidos nunca expresó claramente que el uso de la fuerza era inadmisible y que tendría fatales consecuencias. Toda expresión fue ambivalente, rayando en la coquetería. Ese fue el origen de las terribles consecuencias que hoy vemos. Si Saakashvili no hubiera sentido el respaldo de Estados Unidos, si no le hubieran prometido nada, esta guerra nunca hubiera sucedido y no lamentaríamos las muertes. Tal vez nadie, ni siquiera en el mismo gobierno estadounidense, esperaban que Saakashvili y su ejército cayeran en tales excesos, cometieran estos crímenes contra civiles en su ataque a Osetia. No teníamos duda alguna de que Georgia no renunciaría ni renuncia aún al uso de la fuerza contra nosotros. Esto lo sabíamos, todos en Osetia y sobre todo en Tzhimbal lo esperábamos. Psicológicamente nos preparábamos para ello, pero la verdad es que no estábamos preparados para la naturaleza de esta agresión. No estábamos preparados para algo así. Nunca esperamos que este último ataque tuviera ese carácter abiertamente fascista. Además del bombardeo aéreo y del uso de armamento prohibido, el ejército georgiano es culpable de ataques directos a la población civil. Al menos una decena de tanques georgianos logró entrar a la ciudad. Ellos se dedicaban solamente a atacar casas, edificios civiles ya bombardeados, destruidos, quemados. Y sabiendo que mucha gente se refugiaba en los sótanos, disparaban a quemarropa contra sótanos y pisos bajos de casas y edificios. Disparaban directo a las ventanas de las casas. Al finalizar el ataque, los muertos se contaban por centenares. Cientos más fueron declarados desaparecidos. Miles huyeron para refugiarse ante la amenaza de nuevos ataques. Los osetos se apresuraron a enterrar a sus muertos. El grito de este hombre nos habla del dolor de un pueblo, de un padre que ha perdido lo más querido.
En su reclamo se escucha claramente la denuncia del crimen de tantas muertes inocentes. El nombre del culpable, Saakashvili. Saakashvili martidaldakhne khavamaya koy pechaba ma khadam tariqadai as qabul tariqadai. El ataque a Tsimbal, capital de Osetia del Sur, ha sido catalogado por los sobrevivientes como el peor en la larga historia del conflicto entre Georgia y Osetia. Según las últimas cifras, más de 1 millar de civiles murió en los primeros 2 días de ataques por la intensidad del fuego georgiano sobre Osetia. Las bombas y misiles aportados por los aliados de Saakashvili destruyeron casi por completo Tsimbal. Además de casas y calles, sus objetivos principales fueron la universidad, el parlamento y el hospital central. Sin el entrenamiento, asesoría y logística de la OTAN, tal vez esto nunca hubiera ocurrido. Por el ataque a Osetia, Saakashvili enfrenta acusaciones de aplicar políticas fascistas y genocidas, de cometer crímenes de guerra. Los sobrevivientes recuerdan con horror esos días. Aquí pusimos 2 mesas de operaciones. Aquí en el sótano curábamos a los heridos. Vean en qué condiciones. Durante todos esos días no pudimos salir de aquí. La gente traía a sus heridos, los escondíamos y operábamos aquí, en el sótano, mientras encima nos caían los disparos. En la morgue cayó una bomba y entonces comenzaron a traernos a los muertos a dejarlos en el patio. ¿Cómo llamarle esto? Esto fue algo terrible, un crimen, esto fue un genocidio. Es una tontería acusar a Rusia. Fue Georgia quien nos atacó primero, por sorpresa. Los georgianos nos asesinaban. Todo el fuego masivo provenía de aquel lado, de Georgia, no del lado de las fuerzas de paz, que tendrían que rodearnos para no disparar contra nosotros los osetios. Yo no pensaba si iba a morir o a vivir. En ese momento solo pensaba en salvar a los heridos y enfermos. No pensaba si podría salir con vida. Georgia y el gobierno norteamericano, en voz de George Bush, Dick Cheney y Condoleezza Rice, e incluso de John McCain, intentaron culpar a Rusia del conflicto
por apoyar y defender a Osetia y Abjasia. Bush argumentó un uso excesivo de la fuerza por parte de Rusia, en la operación que obligó a Georgia a firmar la paz. A pesar que la rápida intervención de Rusia produjo comparativamente muy pocas bajas, menos de 200, casi todas entre militares, respetando así la vida de la población civil. Sin embargo, el saliente presidente Bush nunca mencionó los cientos de miles de muertes que ha provocado él mismo con su política militarista en Afganistán e Irak. Incluyendo las muertes de sus propios soldados norteamericanos. Tampoco mencionó el horror de los crímenes cometidos por Georgia contra Osetia y su responsabilidad como aliado personal de Saakashvili. A nuestros muchachos los enterraban vivos. A los osetios los subían en autobuses, se los llevaban, los metían en tubos bajo tierra vivos. Los obligaban a tragar sus pasaportes, sus documentos de identidad soviéticos de ciudadanía rusa, donde decían que son de origen osetio. Los obligaban a tragarlos. Para el gobierno nacionalista de Saakashvili, Osetia del Sur y Abjasia deben permanecer bajo su control territorial, tal como Stalin estableció en 1926. Stalin injustamente dividió a Osetia. Simplemente tomaron un lápiz, regla, vieron en el mapa montañas y trazaron una línea divisoria inexistente, pero de ambos lados viven los osetios, separados ahora, y no los dejan comunicarse, unirse. Fueron los políticos estalinistas quienes decidieron crear una frontera entre las montañas del Cáucaso. Dijeron que la montaña es frontera. Del lado norte es Federación Rusa. El sur se lo dieron a Georgia. Así fue como Stalin dividió a los osetios. Aunque todos son familiares, incluso hermanos carnales, viven hoy divididos por esta frontera. Si a Georgia le va mal, es porque fueron los consentidos de Stalin y de Beria. Yo tengo muchos amigos georgianos, pero la soberbia de sus gobernantes, el rechazo a todo lo no georgiano, es algo realmente terrible. La soberbia y los fastuosos escenarios distinguen al gobierno de Saakashvili, como si buscara emular en ello la figura de Yusif Yugashvili, llamado Stalin. Pero hoy, esa soberbia no busca la unidad de Georgia, la destruye. No está bien tanta soberbia, mirar de arriba abajo a otros pueblos. Hoy el gobierno espera que todo lo resuelva el tío Sam, pero no ven que las cosas no son así, que su tío Sam está lejos, que hoy está Bush de presidente, mañana será otro, pero aquí los pueblos debemos seguir juntos. Será terrible si no lo entienden, porque Georgia misma puede desbaratarse. En Georgia hay muchos territorios en conflicto por culpa de esa política nacionalista de los últimos 100 años. Esto amenaza con la división interna de la misma Georgia. Hoy, 300.000 armenios viven junto a la frontera con Armenia y tampoco están contentos con la política de Saakashvili. 400.000 azerbaiyanos viven entre la capital de Georgia, Tiflis, y la frontera con Azerbaiyán. Si esta política no cambia, entonces no solamente Osetia y Abjasia recuperarán su independencia de Georgia, sino que Georgia misma se hará pedazos. Porque el territorio actual de Georgia fue creado por los líderes soviéticos estalinistas de origen georgiano, arrancando pedazos a otras repúblicas. Así la formaron,
tomando las mejores tierras del sur de Rusia, de Azerbaiyán, de Armenia, y entregándolas a la Georgia de Stalin. Quienes no aprenden de sus errores están condenados a repetirlos. Osetia, su tragedia y redención son una lección que el mundo debe aprender para que no se repita jamás algo así contra ningún pueblo. Yo no sé por qué nadie quiere ver la historia verdadera de este conflicto, conocer el destino trágico de nuestro pequeño pueblo de Osetia. Somos un pueblo que en menos de un siglo, de 1920 con Stalin y hasta hoy, en el 2008 con Saakashvili, 3 veces hemos sido víctimas de genocidio. ¿Cómo sobrevivir así? ¿Esperar un cuarto genocidio, ahora sí definitivo, y que el pueblo osetio sea borrado de la faz de la tierra, con todo y sus pueblos y lugares donde viven? Pienso que esos no son los valores que pretende defender y promover Occidente. Me asombra la posición de algunos gobiernos de Occidente que juzgan las acciones de Rusia aquí. Cuando Rusia nos defendió, nos salvó a todos, me salvó a mí y a mis hijos. Gracias a Rusia no nos mataron, no nos ejecutaron. ¿Y dicen que Rusia hizo mal? Si Rusia no permitió que nos masacraran, ¿cómo no valorarlo? Yo no entiendo la posición de ciertos colegas periodistas internacionales. En Occidente no quieren entender esto. Parece que les da miedo cada vez que Rusia demuestra su entereza. ¿Pero qué esperaban? ¿Qué querían que hiciera Rusia para gustarles? Por iniciativa de Rusia, se discutió el tema en el Consejo de Seguridad de la ONU. Se explicó lo que pasaba, se buscaron soluciones. Rusia propuso medidas para detener el derramamiento de sangre, pero nadie, ni uno solo ahí, se acercó a Osetia. Nadie. Mientras, mataban a nuestros ciudadanos, a los miembros de las fuerzas de paz. Nos atacaron convirtiendo el derecho internacional en una burla, sin importarles que se contradijera todo lo hecho por la ONU, el Consejo de Seguridad, todos los demás países y órganos involucrados en el conflicto. Las fuerzas de paz, la mesa de negociación, todo esto fue burlado y barrido en segundos por los tanques del ejército georgiano. No puede ser que nosotros ofrezcamos paz y ellos traigan la guerra. A los osetios nos proponían entregar nuestras defensas, a Rusia le exigían dejar de apoyarnos, y mientras tanto, los georgianos se militarizaban al extremo. De esta manera encubierta, lo que nos decían era: señores osetios, los queremos de rodillas, pero ustedes se oponen y eso nos ofende. Pónganse de rodillas, solo entonces hablaremos con ustedes. ¿Rusia quiere defenderlos? Nada de eso, que Rusia se haga para atrás. Los planes intervencionistas de Bush y la política aventurera de Saakashvili sufrieron una clara derrota cuando Rusia defendió a sus ciudadanos en Osetia, apoyó a las fuerzas de paz y salvó a los osetos del genocidio. Esto demostró que la Rusia debilitada de los tiempos de Gorbachov y de Yeltsin ha quedado atrás. Gracias a Dios, Rusia llegó y nos salvó. Si no fuera por Rusia, no hubieran dejado piedra sobre piedra. Nos hubieran exterminado sobre la faz de la tierra. Eso es lo que ellos llaman limpieza étnica. Cuando vimos que nos atacaban hasta con cohetes y aviones bombarderos, perdimos toda esperanza.
Cuando llegaron las fuerzas rusas, por supuesto que sentimos una gran alegría y alivio, porque sabíamos que había esperanzas de sobrevivir. Por supuesto que los pueblos del Cáucaso estamos agradecidos con Rusia, porque reaccionaron inmediatamente, con justicia, y encontraron el camino correcto, oponerse al aventurerismo armado de Georgia. La grandeza de Rusia consistió precisamente en que, valientemente, dio ese paso en nuestra defensa y sobre todo en que por fin Rusia recordó su papel, su misión en el mundo. En contrapeso a la agresión, en contrapeso al genocidio, es que se decidió por la autodeterminación en calidad de Estado independiente. Fue el único modo de ponerle un alto a la aniquilación de nuestro pueblo. Me parece muy claro que Rusia primero intentó todo para evitar el conflicto con Georgia, pero le fue imposible. Y cuando abiertamente empezó la agresión militar contra Osetia y Abjasia, Rusia entró al quite para defender al débil, al pequeño, y en ello está su grandeza. Rusia se hizo responsable por sus ciudadanos en Osetia del Sur, por garantizar la paz y seguridad. Hoy el deber de Osetia del Sur, independientemente del curso de los acontecimientos, es demostrar que somos capaces de construir una vida en paz. Tanto Rusia como Osetia esperan con cautela el cambio presidencial en Estados Unidos, que puede significar el fin del intervencionismo y del apoyo que la era de Bush dio a regímenes nacionalistas y militarmente aventureros, no solo en la región, sino en todo el mundo. Aunque Saakashvili no ha dado muestras de arrepentimiento por sus acciones, en Internet circulan escenas que revelan rasgos de su personalidad y su estado de ánimo, más allá del discurso oficial. El próximo cambio de poderes en Georgia tendrá que ser algo positivo para todos, pero en primer lugar, para el mismo pueblo de Georgia que tanto ha sufrido. A pesar del dolor de las muertes, la casi total destrucción de su capital y el sombrío invierno que se avecina, los osetos mantienen la esperanza de sobrevivir ahora que Rusia les rescató del genocidio tras 15 años de indecisiones. Esperan también que la opinión pública mundial pueda conocer el testimonio de su supervivencia y que el mismo pueblo georgiano retome los valores de amistad y respeto que los unieran en el pasado. Ahora hay muy malas relaciones con el actual gobierno de Georgia y sin embargo, aquí en Osetia del Norte, desde hace 120 años, tenemos una escuela para niños georgianos y ni un solo día de su historia ha dejado de funcionar. En Osetia, diariamente hay ejemplos de que la convivencia pacífica, el respeto y la solidaridad entre estos pueblos no solamente son posibles, sino una realidad. Y este es el único camino verdadero a seguir. Quiero darle las gracias a todos los que nos ayudan a conservar esta escuela georgiana en la capital de Osetia, que nos ayudan para que en esta escuela tengamos condiciones normales para el estudio de nuestros niños y que ellos se sientan como miembros en pleno derecho de nuestra sociedad pluricultural de Osetia.
этого общества, которое есть в городе Владикавказе. En esta escuela y en toda Osetia del Norte conviven niños de origen georgiano con osetos, rusos, hebreos, armenios y más de 120 nacionalidades distintas, dando ejemplo de paz y fraternidad. En ellos ponen su esperanza quienes sobrevivieron a la guerra. Los pueblos de algún modo dirán la verdad, darán su palabra y en alguna medida la paz y estabilidad deberán de volver. Pero las esperanzas de paz deben ser fundamentadas en la verdad, en la honestidad. Es aquí donde el papel de la prensa internacional, de las grandes corporaciones noticiosas y sus verdaderos intereses son ahora cuestionados por las víctimas y los testigos de la guerra. Quisiera entender por qué, cuando empezó la guerra contra Osetia, contra Abjasia, nuestros colegas periodistas de Europa y América nunca vinieron. ¿Por qué no le contaron al mundo lo que pasaba? Eso me asombra mucho y me hace desconfiar. Что происходило в Абхазии. Меня это очень удивляет и настораживает. Очень хотелось бы, чтобы представители западных СМИ, они Fue muy penoso y triste lo que mostraba la prensa de los países occidentales, cómo se dejaron engañar por la propaganda georgiana. Вообще то, что происходит, чтобы они сюда приезжали, своими глазами это все видели и рассказывали вот, через свои СМИ о том, что произошло на самом деле. Yo quisiera que los periodistas de Occidente mostraran de verdad lo que pasó en el pueblo osetio, que vengan y comprueben de primera mano, que escriban lo que ven con sus propios ojos y que cuenten en sus medios masivos lo que pasó en realidad. Por ahora, Osetia del Sur y Abjasia tienen una dura tarea por delante: lograr el reconocimiento de su independencia, declarada hace ya casi 20 años. La tarea de Osetia hoy en día es demostrar que su lucha por la independencia no fue en vano, que Osetia del Sur es capaz de realizarse como Estado, demostrar su capacidad para el trabajo pacífico y creador. Yo confío en que cuanto esto suceda, en cuanto sean visibles los signos de un Estado multiétnico, democrático y de derecho, en ese momento no habrá más problemas con su reconocimiento internacional. Mientras tanto, la verdad sobre el genocidio y la liberación de los pueblos de Osetia y Abjasia poco a poco emerge a la luz. El engaño de Saakashvili y su vocación militarista que traiciona y hiere en primer lugar a los mismos georgianos ha quedado al descubierto. Osetia y Abjasia, pueblos milenarios de hondas raíces, seguirán su camino hacia la libertad y el reconocimiento mundial. Nosotros en verdad queremos nuestra independencia, queremos lograr lo que pocos pueblos han logrado, conservar nuestra lengua natal, nuestras tradiciones, que nuestros exiliados de todas las guerras puedan volver a casa, a su patria. Ser sin excepción un rincón abierto a todas las personas, a todo el mundo. Queremos fundar nuestro Estado, democrático e independiente. Eso es lo que queremos.